Hay un párrafo en el texto largo de Cristina Kirchner de su defensa por Facebook del otro día, en el cual ella tiene un argumento muy interesante. Ella dice, burlándose de todo esto, dice que es una presidencia política, que yo qué, que todo es un invento, bla, bla, y entonces dice, ¿cómo iba yo, teniendo que gobernar la Argentina, a tener tiempo para ocuparme de estas cosas? Palabras más, palabras menos, dice eso. Ese es un tema del que se habla muy poco, el factor tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenés que dedicarle a armar toda esta ingeniería del robo? Realmente, ahí puso el dedo en la llaga. Se ve que la traicionera inconsciente dedicaba mucho tiempo a esto. Sí, claro. ¿Entendés? ¿Alguien lo armó? Sí, claro, alguien lo armó. No es que estaba gobernando 24 horas por día. Evidentemente, para armar todas estas sociedades, fideicomisos, blanquear plata, sacarla del circuito, ponerla en el circuito, comprar hoteles, alquilar los hoteles, todo eso, claro que te lleva tiempo, por supuesto. Y entonces ella, siempre hay que prestarle atención a las negaciones de Cristina Kirchner, porque generalmente está diciendo cosas, está afirmando cosas. Te está revelando, sí, yo dedicaba muchas horas del día a armar todo esto, ¿no? Pero claro, para uno que la vio, nosotros solo la veíamos gobernando, no la veíamos, sí, o hablando por cadena, hablando todo el día. Me da más la sensación de que esto ha sido armado antes de que quedara en manos de Cristina, ¿no? Ha sido armado, no, el plan Néstor, sí. Por Néstor. El plan sí, esa cosa que uno no podía creer, esta gente que vino al gobierno para robar, era un reduccionismo que era inadmisible. Y ahora los hechos demuestran que más o menos es cierto. Esa es la parte inverosímil del asunto. El plan fue pensado hace muchos años, evidentemente. Bueno, parte había quedado relatado en aquel viejo libro del periodista que ya ha fallecido, Gatti, no me acuerdo el nombre de pila. El libro que sacaron de circulación era un periodista de Santa Cruz y que hablaba del modelo K en Santa Cruz y que después... fue pareciendo una réplica cuando se ejerció a nivel nacional, que uno decía, bueno, no, pero un país es diferente a manejar una provincia. Lucas, ¿esto ha profundizado la grieta o no? A ver, digamos, claramente desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista incluso electoral, estamos viendo una sociedad en donde 2/3 de esa sociedad está posicionada en los extremos del escenario político, ¿no? Hay un tercio que viene manifestando apoyo y sostén a este gobierno de Cambiemos, y hay un tercio muy consolidado, digamos, muy consistente en términos de apoyo a la figura de la expresidenta y de alineamiento e identidad con el kirchnerismo, ¿no? Creo que esas condiciones naturales de cómo está configurado el escenario político naturalmente producen un efecto centrífugo, ¿no? Un efecto polarizante. Y creo que nos estamos encaminando desde el punto de vista electoral a un escenario bastante similar al que vimos en las últimas 2 elecciones, ¿no? Por eso digo, creo que quizás el impacto de estos hechos no sea tan significativo en esos extremos que son muy convincentes, muy consistentes, sino en el segmento del medio, que va a ser estratégico para el proceso electoral. ¿Qué pasa con ellos que, o mejor dicho, no escuchamos? Iba a decir, la realidad es que la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, hablábamos con Pablo del silencio de Massa, por ejemplo. ¿Qué pasa con los que están ahí en ese medio que hoy prefieren no mostrarse o mostrarse poquititos, solapadamente? Yo te diría que, digamos, acotándolo a lo que yo creo que van a ser los actores claves del proceso electoral, que son los desencantados. Entre un 15 y un 20% del electorado que acompañó a este gobierno en noviembre de 2015, que se siente quizás desilusionado, que no se siente, digamos, desde el punto de vista de los objetivos económicos no cumplidos, pero que tiene en su pensamiento de manera persistente un sentimiento de rechazo y un sentimiento refractario hacia la figura del expresidente. Creo que, digo, allí operan los dos procesos, ¿no? Una economía que todavía no le devuelve a esa gente lo que la gente demandaba, pero además un sentimiento refractario que se vuelve a consolidar con toda esta información. Y ahí creo que es donde la expresidenta está perdiendo mucho en términos de cómo la impacta esto en términos políticos y electorales, ¿no? Quien más, quien menos, todos estamos tironeados por estas dos realidades, ¿no? Este desmantelamiento brutal y obsceno de la corrupción y la situación económica de un gobierno que no da pie con bola para bajar la inflación, para bajar el
el déficit, que no logra resolver el tema. Entonces estamos todos tironeados por eso. Y a la vez vos decís, a la vez aparece un kirchnerismo que desde un lugar de no se sabe de dónde saca autoridad moral, que apostrofa a los demás y nos dice cómo tienen que ser las cosas. Y me parece que como síntesis de esta difícil situación, de estas tensiones, apareció Casero el otro día con esta puesta teatral que hizo frente a Fantino, que pegó tremendamente. La idea del flan, para quien no la vio, es muy largo de explicar, pero la palabra flan ya te habla de la irracionalidad en el debate político, ¿no? Y se está usando la palabra flan para convocar a la marcha de hoy a las 7 incluso. Comento una curiosidad, una particularidad que fue muy interesante. Acabamos de terminar estudios cualitativos. Sí. Y vos sabés que nos costó encontrar muchas personas que se identificaran como opositores a este gobierno. Nos parecía raro porque si uno mira los indicadores de opinión pública, los indicadores de... predomina el voto opositor y hay una valoración de una porción importante del electorado negativa del desempeño de este gobierno. Cuando uno va a esos estudios, lo que uno encuentra es que hay un segmento de desencantados y desilusionados que cuando uno le pregunta quién es la oposición en Argentina, automáticamente identifican a la expresidenta como la oposición. Entonces, es un sector del electorado que se siente empujado a un lugar donde no quiere ir, porque lo que ve es lo que rechaza. Claro. Esa posición kirchnerista, dura. Bueno, es curioso porque, digamos, ahí donde creo que va a estar el proceso electoral, en ese segmento, y me parece que este evento de los cuadernos le da a ese segmento del electorado muchas razones para seguir sosteniendo un proceso de cambio. Y en tu opinión, ¿eso es picardía de Macri, que supo polarizar con el monstruo que sería el regreso del kirchnerismo, o es que en la oposición nadie pudo construir una alternativa distinta, opositora, democrática al kirchnerismo? Creo que la oposición no kirchnerista no logró imponerse sobre el kirchnerismo para presentarse ante la opinión pública como una alternativa competitiva. En la medida en que eso no suceda y la opinión pública siga viendo que la alternativa a este gobierno es el kirchnerismo, posiblemente sigamos teniendo una opinión pública que se ordena políticamente por el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. ¿Me dan un segundito? Seguimos enseguidita con Pablo y con Lucas, nuestro invitado de hoy. Tommy, tenemos información de último momento. Sí, vamos a actualizar la información rápidamente a esta hora, 9 menos 10 de la mañana, y hablamos de un nuevo detenido, obviamente por la causa de los cuadernos. Vamos a ampliar ahora en las redes sociales, a ver si te parece. Creo que tenemos Infobae ahí. Muy bien, a ver, vamos a Infobae, porque Bonadío ordenó la detención de Néstor Otero. Todavía no lo detuvieron, pero sí está la orden de detención a cargo del juez Bonadío, que obviamente está a cargo de la causa. ¿Se acuerdan que es el empresario que le regaló un hotel y una casa a Ricardo Jaime? Y ahora está al borde de la detención. Mira, nos metemos directamente en la nota. El dueño de la terminal de ómnibus de Retiro está involucrado en el caso de los cuadernos. Ahí estamos viendo la carita de Otero, otro de los empresarios que desfiló en su momento por Comodoro Pi, hay que decirlo. Ahora, bueno, el juez Bonadío ordenó su detención, así que seguramente esto será en breve, se entregará seguramente a la justicia. Y hablamos de otro empresario con pedido de detención y inminente detención por la causa de los cuadernos K. Bueno, había sido uno de los tantos indagados en su momento, como te contaba recién Tommy. Ahora él y Tomás son los que faltan detener, ¿no? Tomás es el prófugo. Tomás está prófugo, ¿no? Tomás digamos, no se sabe dónde está. Claro. En el caso de Otero, si se ha librado recién el pedido de detención, imaginamos que esto se va a dar en las próximas horas, ¿no? Exactamente, Nuri. Sí, es inminente. Ahora, es el pedido de detención. Él se presentó ante la justicia, fue citado por indagatoria, fue a declarar a Comodoro Pi. Ahora Bonadío pide la detención, así que seguramente en el transcurso de las próximas horas vaya a presentarse directamente ante la justicia. Bueno, yo les contaba hace un ratito lo conocido en relación a Barata, este fideicomiso. Se ve que la plata que recibía, la plata que él se llevaba de las coimas, la puso en un fideicomiso, que estaba a nombre de quién, a nombre de su esposa. Esto como una de las novedades en la investigación. Y por otra, hay que tener en cuenta que Margarita Stolbizer le ha pedido al juez Bonadío que investigue una supuesta bóveda que había en el edificio en el que Máximo Kirchner tenía la inmobiliaria en el sur. Si llegara a avanzar el recupero del dinero, esto, Lucas, podría llegar a cambiar el escenario. Vos hablabas de un escenario que no se ha modificado demasiado, pero que pareciera hoy
Cristina Kirchner no poder cambiar, que la diferencia de los cuadernos en materia política es que si Cristina Kirchner apuntaba a cambiar esa imagen negativa que tenía, esto como que le ha puesto un pie encima a eso. ¿Podría llegar a modificarse en algún sentido, beneficiando al gobierno, si la plata se recuperara o si apareciera algo del dinero? Hay un proverbio chino que dice, ver una vez vale más que oír 100 veces. Creo que si efectivamente la plata aparece, creo que eso va a ser un gran aliciente para una sociedad que demanda justicia frente a estos hechos, y obviamente será digamos, no sé si para el gobierno, pero para la democracia argentina un gran avance, porque creo que no lo hemos visto nunca, que frente a hechos de corrupción que han acompañado la historia política argentina desde sus inicios, digo, que efectivamente la justicia pueda lograr recuperar recursos de la corrupción, creo que va a ser un hecho trascendente. Seguramente será muy positivo, sí. Vos con toda tu experiencia en la investigación sobre la opinión pública respecto a estos temas que causan tanto impacto, ¿crees que la gente confía en que esto va a suceder en algún momento? Los responsables van a estar en cana, la plata va a aparecer, o por lo menos una parte, digo, que vamos a tener algún tipo de respuesta a esta demanda. Mayoritariamente temo que la opinión pública es descreída, hay una desconfianza bastante marcada de la justicia, lo hemos medido en trabajos digamos, recientes de un nivel de valoración negativa muy alto sobre el desempeño de la justicia. Creo que incluso dentro de esta trama parte de ese involucramiento de la justicia con los mecanismos de corrupción está también saliendo a la luz, ¿no? Con digamos, el caso Yarvide y cómo la justicia también funcionó y operó para que este sistema funcionara. Con lo cual, digo, creo que la expectativa que tiene la opinión pública sobre que efectivamente se llegue digamos, a resultados positivos en términos de recuperación de la plata, en términos de encarcelamiento de los responsables, seguramente no es la más alta, ¿no? Esa confianza no es la más alta. Lucas Romero es politólogo y director de Sinopsis. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.